ever Es que had me to pusieron a mí una clase if you y ever le had to dije, pero explain no your me escuchó y luego hizo mi um, caso. could I ask you to silence your micros so that to be able to speak? Si puedo pedir a cada uno que silencie sus micrófonos para que podamos seguir. How many of you have ever felt deeply invested in something only to have others dismiss it as unimportant or even worse, respond with polite indifference? If you have ever had to explain your passion multiple times before someone finally took it seriously, then you already have something in common with activists. ¿Cuántas veces uno no se ha sentido descartado al momento de manifestar sus ideales, especialmente los activistas, em, al momento de plantear los ideales y de básicamente ser descartados? Cuando no toman el trabajo en serio, el trabajo de los activistas y la gente que trabaja por la tierra. So Flavia Perfoni, an Argentinian activist, knows this experience very well. As the co-founder of Extinction Rebellion Argentina and the author of influential works such as Extinction or Collapse, she has shaped environmental policy at high levels. And yet, despite these credentials, for years she grappled with a familiar frustration, the feeling that her work was not taken seriously. Flavia Profone, a pesar de todos sus esfuerzos y todo su activismo, finalmente sintió después de todo su trabajo que nadie la tomaba en serio. At one point, she discovered that even her own parents, could you just imagine, did not fully recognize the significance of what she was doing until much later. They happened to see Mm. an interview with her on YouTube. Imagine that. Years of work, effort, commitment, and only then did it become real in their eyes. Después de muchos años de activismo, sus padres no la tomaban en serio hasta que ella participó en un video que salió por YouTube y fue finalmente ahí donde eh, sus padres creyeron en lo que ella estaba haciendo, después de años y años de trabajo. Why does external validation so often define that perceived legitimacy of an idea? Why does it take a media appearance, an award, or recognition from an institution for people to acknowledge something as meaningful? ¿Por qué es necesaria la validación externa o salir en televisión para que este tipo de actividades, el activismo, sea tomado en serio? The irony is that the people often ignore or criticize activists, but the changes they fight for still end up shaping the world. And yet, rather than engaging with their message, activists are frequently reduced to caricatures. Muy frecuentemente a los activistas se les caricaturiza y no se les toma en serio, a pesar de que los cambios por los que ellos luchan cambian el mundo significativamente. Activists are labeled as naive, dangerous, lazy, and these words serve as a shield, allowing society to deflect the message rather than engage with it. En vez de que el mensaje sea entendido, se les ridiculiza o se les margina en la sociedad. And this is not just inconvenience, it is risk because activists don't only encounter resistance from governments and corporations, the expected source of opposition, right? More often than not, they are judged by society itself. The very people and communities they seek to protect and improve often become their toughest critics. Muy frecuentemente las comunidades que ellos mismos intentan proteger se convierten en sus más duros críticos y sus barreras más complicadas. Research confirms that these labels are not harmless. Studies such those by Bashir and colleagues show that when activists are framed as radical or aggressive, public willingness to support their cause declines. These labels create distance, eroding empathy and reinforcing a sense of ours versus them. Cuando se les cataloga como extremistas o fanáticos o violentos, esto suele tener un impacto más negativo en la sociedad que la idea que es apoyarlos.
And this phenomenon is not sense and this phenomena is not limited to activists. Increasingly, we see it applied even to scientists. While working to uncover the truth of our climate crisis, they're being attacked by far right conspiracy theories for speaking out. Y esto no pasa solamente con los activistas, sino también con los científicos, que suelen ser perseguidos, incluso a pesar de que el cambio climático es una cosa que ha sido comprobada y sobre todo por el lado de la extrema derecha, son mal representados. They are individuals whose only mandate is to present facts, but they are also attacked. And these attacks mirror the same dynamics faced by activists: misrepresentation, ridicule, and outright denial of the urgency of their message. Se niega la urgencia del mensaje de los activistas, al igual que los científicos, a pesar de que tienen respaldo de sus investigaciones y son mal representados. Consider Greta Thunberg. At 15, she began a solitary protest outside the Swedish parliament, a simple sign in hands, determined to speak truth to power, and what followed was both a global movement and a campaign of intense and often vicious criticism. Greta Thunberg se vio muy criticada luego de haber participado en una protesta en frente del Parlamento suizo. Her arguments were rarely addressed directly. Instead, she was accused of being a puppet for foreign elites, falsely linked to figures such as George Soros, and mocked at the high levels of power. A US president suggested that she chill and work on her anger management, and across social media, attacks focused on her age, her appearance, and even her Asperger's syndrome. Se le atacó por su edad, por su apariencia, por el síndrome de Asperger que ella tiene. am, Se le dijo que debía relajarse, que tenía que trabajar en sus problemas de enojo. Ha sido altamente criticada. And let's pause here. So, if someone fights for their country, they're called a patriot. But if they fight for their planet, they're called extremists. Why? Si una persona lucha por su país, se llama patriota, pero si lucha por el mundo, se le llama activista. ¿Por qué? Vamos a pausar aquí. Extremista. Aha. Extremista, sí. This pattern is predictable. Systems of power, by their nature, prioritize self preservation, and disruptors, whether they are scientists, activists, or teenagers with a placard, are often treated not as voices to be considered, but as anomalies to be neutralized. Se les trata como algo que debe ser neutralizado y no como los activistas que son especialmente a la gente más joven. The emotional toll of such treatment, particularly on a young person, is difficult to quantify, and yet Greta Thunberg did not retreat. Instead, she channeled this criticism into further advocacy, repeatedly emphasizing that the urgency of the climate crisis overweights every single time any personal attack. A pesar de los ataques personales, el mensaje de Greta ha sido mucho más poderoso que todos los ataques que ella misma ha sufrido y que han afectado su salud mental. Activists are frequently dismissed as overly emotional and irrational, and they're called tree huggers or fearmongers, or in a more modern lexicon, alarmist. And these labels serve a specific function. They allow society to avoid engaging with their message. Se les atribuyen sobrenombres como abraza árboles y otro tipo de sobrenombres más despectivos, y esto amenaza el mensaje final que los activistas en el fondo quieren entregar. But here is the question worth considering. Why is there such an instinctive hostility towards this advocating for the well-being of the only planet we all share? If their arguments were truly absurd, they would not provoke such a reaction. Los argumentos no provocarían esta reacción si en realidad fueran tan absurdos. Entonces, ¿por qué se ataca tanto a los activistas? A pesar de que están abogando por nuestro planeta.
If the status quo is so threatened by their presence, perhaps that is a sign that we should be listening more closely. Si el status quo se ve amenazado, quizás esto es señal de que deberíamos estar escuchando con más atención. Activists are often described also as radical or militant, particularly when their actions disrupt their usual order of things. The assumption here is that disruption invalidates the cause. Se asume que la disrupción que los activistas causan invalida la causa, en el fondo, por la que ellos están luchando, ya que se les Take tacha de extremistas o de violentos. Take Extinction Rebellion, their aim grounded in scientific evidence, right? And their aim is to highlight the urgency of the climate crisis. Their methods, however, such as blocking traffic or halting public transit, invite outrage. Extinction Rebellion ha causado, en el fondo, las acciones de Extinction Rebellion han causado mucho disgusto, ya que interrumpen el tránsito y ese tipo de manifestaciones. Aunque están muy basados en la evidencia científica, todo lo que están haciendo, ¿no? And they're called eco-terrorists. And of course, the question of tactics is a responsible one and reasonable here. Do disruptive actions alienate potential allies? Possibly, but here is another question. What happens when petitions, open letters, and polite requests are ignored? At a certain point, making noise is not a strategy, it is the last remaining option. ¿Qué pasa cuando las cartas de petición y tipo de protestas pacíficas se rechazan? Finalmente se siente que las acciones más extremas son la única y última opción. Another common dismissal is that activists are eccentric dreamers, detached from practical realities. For example, animal rights activists advocating for veganism are often dismissed as unrealistic, especially in cultures where animal based diets are deeply ingrained. A menudo se les tacha como soñadores excéntricos, o poco real, o personas poco realistas, a pesar s- eh, de que en las distintas culturas son apoyados. Sí, se perciben a las personas que no quieren Sí. comer carne como unrealísticos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en las culturas algunas están muy acostumbrados a comer los animales, entonces para estas culturas dicen, no, no, no es realístico para nosotros de qué estás hablando, ¿no? But is it truly eccentric to push for a more compassionate, sustainable way of living? How many of you have been guilty of brushing off an idea as unrealistic before fully understanding it? Pero ¿es realmente excéntrico querer un estilo de vida más sustentable? ¿Cuántas veces a uno mismo le han ridiculizado nuestras ideas antes de entenderlas? Most of us, I think. So, but what if we approach these ideas with more curiosity instead of dismissal? Pero ¿qué si abordamos estas ideas con más curiosidad en vez de descartarlas? A compelling example of an activist facing societal pressure is David Hogg. He survived the 2018 mass shooting at Douglas High School, and he could have retreated into private grief. Instead, he co founded March for Our Lives, which aims to promote gun control legislation, advocating for stricter gun laws and raising awareness about gun violence in America. David Hogg es un muy buen representante de lo que estamos hablando. Él fue un sobreviviente del tiroteo masivo que hubo en 2018 en una escuela secundaria en Florida, pero en vez de detenerse, detenerse, comenzó un movimiento en contra, por la tenencia responsable y en contra de los tiroteos y la violencia con armas en Estados Unidos. His movement mobilized hundreds of thousands, but rather than engage with his arguments, critics labeled him unrealistic idealist, suggesting that his calls for stricter gun laws were impractical in a country with deep rooted gun culture. A pesar de haber movido masas con sus movimientos, de todas maneras fue catalogado como un excéntrico en Estados Unidos, que es un país donde las armas son muy frecuentes.
Some described his activism as half-baked nonsense, and others dismissed him outright as naive. Fue tachado de ingenuo y dijeron que hablaba cosas sin sentido. And Hulk has spoken openly about the personal toll of activism, about the mental health challenges he faces, including PTSD from the shooting and the stress of constant activism. And in his interviews, he has acknowledged feeling hopeless at times due to this ongoing prevalence of gun violence and the slow pace of legislative change. Él ha sido entrevistado muchas veces y ha manifestado abiertamente su lucha con la salud mental, eh, a pesar de que no ha habido muchos cambios en las leyes en cuanto a la tenencia de armas. Many of Hawke's fellow activists have also drifted away from the movement due to burnout or personal struggles, and Hawke himself noted that it is exhausting, reflecting on how societal pressures can lead to fatigue among those fighting for change. Dijo estar exhausto, al igual que muchas personas también que abogan por su misma causa. Hog's story contradicts the notion that the activism is the domain of idealists disconnected from reality. On the contrary, it demonstrates that advocating for a safer, more just society is often not a matter of utopian vision, but of practical necessity. En realidad, luchar es una necesidad práctica y no es en realidad una idea utópica. As he put it, I'm not powered by hope, I'm powered by the fact that I have no other choice. And this underscores a fundamental truth. Activism is rarely a hobby, to say that, right? It is a response to circumstances that demand action. El activismo es una respuesta de eh, acciones que son demandadas. David Hogg dijo que él no era empoderado por la esperanza, sino por el hecho de no tener otra opción. A more nuanced engagement with these movements could lead not only to better understanding, but to a more constructive dialogue about the role of activism in shaping society. Que más gente se involucre. Disculpa, ¿podrías repetir lo que dijiste? Uh, a more nuanced engagement with these movements could lead not only to better understanding, but to a more constructive dialogue about the role of activism in shaping society. Si más gente se involucra, no solamente se va a notar la importancia del activismo, sino que cómo estas acciones moldean el mundo en el que vivimos y la sociedad. One of the most persistent stereotypes surrounding activism is the accusation of excessive aggression. Feminist activists, in particular, have long been labeled as angry or even man hating. Em, la mayoría de las mujeres que son activistas por lo general se les tacha de violentas o de odiar a los hombres. The implication is clear: forceful advocacy is somehow illegitimate, and calls for justice should always be delivered in a calm, measured tone, preferably one that does not disrupt anyone's daily routine. Queda muy claro que lo que se espera es en realidad que las manifestaciones sean calmadas y tranquilas y que no afecten la vida cotidiana de nadie. Consider recent feminist protests in Mexico, where escalating violence against women has led to increasingly radical forms of resistance. Activists have taken to direct action, defacing monuments and governmental buildings to draw attention to their cause. En las protestas feministas en México, las mujeres han visto mucha resistencia en las protestas por su causa. The public response has been predictably polarized. Some activists argue that such confrontational tactics are necessary to challenge entrenched patriarchal structures, while others believe that they undermine the movement by alienating broader public support. Las respuestas de la gente han sido diversas.
por una parte hay gente que apoya esto entendiendo que son movimientos antipatriarcales, pero sin embargo otra gente la verdad es que descarta las acciones. The media narrative often answers the question preemptively by framing such protest as disruptive or aggressive. Coverage shifts from the focus from the issue at hand, for example, here it is violence against women, to the acceptability of the activist methods. The debate becomes not about the urgency of the problem, but about whether its critics are behaving appropriately. Finalmente, los medios contribuyen mucho a que se tergiversen las cosas, ya que se enfocan más en la violencia que cometen los activistas, más que en el trasfondo por lo cual se están manifestando. The Me Too movement, which gained momentum in 2017, exposed systemic sexual abuse and empowered survivors to share their stories. It held powerful figures accountable, often for the first time, but as with other activist movements, detractors were quick to label it as too confrontational, and critics claimed it fostered division, created a culture of fear, and encouraged a mob mentality in which reputations were ruined without due process. El movimiento Me Too de 2007, que abogaba en contra de la violencia por la mujer, em, se vio muy empañado y creó en realidad como una mentalidad más matonesca, especialmente por parte de los hombres. We see echoes of this in recent discourse from political leaders, including at Davos, where figures such as Donald Trump warned of the supposed dangers of woke culture. And these narratives do not simply offer critique, they frame movements like Me Too as threats rather than progress, redirecting the conversation to preserve the status quo. El discurso se cambia para mantener el status quo. Figuras como Donald Trump, por ejemplo, han descartado este tipo de movimientos, tachándolo de muy extremadamente agresivos, lo que finalmente empaña el mensaje. And we don't always agree with activist tactics. We may find their methods disruptive, their rhetoric excessive, or their approach impractical. But isn't that true of any profession, any industry, any organized human activity? A single flawed strategy doesn't render an entire field irrelevant. We do not dismiss medicine because of one misdiagnosed case. No descartamos la medicina solamente porque un caso haya sido mal diagnosticado. Entonces, con los activistas deberíamos hacer lo mismo. Una protesta violenta no debería invalidar todo un movimiento. And yet, when it comes to activism, the demand for perfection becomes absolute. However, perfection is a stick with which to beat the possible. A los activistas se les demanda perfección, pero la verdad es que la perfección está muy lejos de, de estar Si la en estos perfección es casos. un palo con la cual podemos completamente destruir lo posible que nos espera en el futuro. The expectation is paradoxical. Activists must be effective but never inconvenient, persuasive but never forceful, passionate but never angry. They must seek change, but only in ways that do not disturb the very systems they seek to transform. Mm, el activismo debe no cambiar lo que se busca transformar, deben ser perfeccionistas. Muy complicado Sí, de decirlo así. los activistas deben ser efectivos, pero nunca inconvenientes. Deben ser persuasivos, pero nunca deben ser violentos. Deben ser apasionados, pero nunca deben ser enojados. Entonces, ellos siempre están buscando el cambio, pero al mismo tiempo solamente lo deben hacer en los caminos o de una forma para no molestar de ninguna manera a los sistemas que están buscando
transformar. Change rarely arrives in the form of polite request. The old certainties are crumbling, but uncertainty is not just danger, it is possibility. Inside the word emergency is emerge. From an emergency, new things come forth. En una emergencia aparecen nuevas acciones. Disculpa, Paulina, ¿te parece si yo hablo mientras hablas tú? No sé si eso será posible, si le molestará a alguien, como que simultáneamente yo lo puedo ir haciendo. No sé si me podrían escuchar a mí. Eh, sí, podría ser. Lo único que mi duda es si hay personas que no entienden español, entonces eso va a ser un poco Sí, difícil. pero tú puedes hablar en inglés y no sé si los demás que están en la conferencia podrían como elegir escuchar mi micrófono. Entiendo que sería un poco Mm, raro como para que puedan, que te muteen a ti. No, eso um, no se puede. ujú. Mm, ya, para nada. Ok. Em, Podría, ya, si quieres, podríamos si te acortar un parece, poquito las ideas. sí, si quieres o si quieres puedo traducir directamente lo que estoy diciendo, no sé cómo lo sientes. Creo que Sí, eso o sería puedo lo mejor. acortar, ok, que yo hable en dos idiomas. Sí, No, porque tú tienes el discurso muy claro y la verdad es que solo está entorpeciendo la sí, yo plática, la también verdad. siento lo mismo, la verdad. Si tú Bueno, pudieras ser como más simultáneo, eso sería más fácil, pero así está un poco No, complicado. mejor déjenla hablar a ella, por favor, Apolina. ok, perfecto. Entonces vamos a seguir. Lo que estaba diciendo, que el cambio siempre debe llegar, lo que dicen, de una forma muy polite, ¿no? Como muy atenta, muy ética, pero de lo que se puede decir que en una incertidumbre no solamente vive el peligro, sino que también la posibilidad. Y adentro de la palabra emergencia vive el verbo emerger, ¿no? Entonces de emergencia nacen nuevas cosas. And without activists who forces us to confront uncomfortable truths, who is going to demand accountability for power? They are the ones willing to bear the weight of criticism, not to stand on the front lines and to speak up when silence feels safer. Entonces, sin activistas, ¿quién va a empujar este mundo donde hay muchas verdades incómodas? ¿Quién va a demandar que el poder ya no está cumpliendo? Y los activistas son las personas que están en la vanguardia del cambio y lo más importante, ellos están hablando cuando el silencio se siente mucho más seguro. And what kind of world would be when there is no activist? What kind of world would we live in without them? Because their work has tangible and very measurable results. ¿Cómo va a ser el mundo donde no hay activistas? Porque su trabajo es verdaderamente tangible y podemos medir los resultados que están alcanzando. And right now we are going to speak about extraordinary achievements of ordinary people. Y ahora vamos a hablar sobre los alcances extraordinarios de unas personas muy ordinarias. For example, indigenous movements in Ecuador have reshaped national policy on environmental protection and indigenous rights. Through the Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador, grassroots activists have organized some of the country's most influential protests. In June 2025, a nationwide mobilization pushed back against government plans to expand oil drilling in the Amazon. What started as environmental protest quickly became the national strike, drawing attention to long-standing issues of social exclusion and ecological destruction. Y uno de los ejemplos es el movimiento indígena en Ecuador, que estaba cambiando por completo la política nacional que estaba relacionada con la protección del medio ambiente y también de los derechos de los indígenas, y con la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de Ecuador, lo que empezaron a hacer es salir a protestar. En junio de 2022, la movilización se expandió hasta toda la nación y eso empujó al gobierno a cambiar por completo los planes de extraer el petróleo en las Amazonas, y lo que empezó como una protesta para proteger el medio ambiente muy pronto se convirtió en una protesta nacional
por todo el país, atrayendo atención a unas causas que fueron y molestaron toda la historia, que fueron las causas de exclusión social y la destrucción ecológica. The protesters did more than highlight these critical issues. They proved the strength of collective action among indigenous communities, and the strike's success in pushing the government to respond reinforced this confederation's role as one of the most organized and politically influential indigenous movements in Latin America. Estas protestas lo que hicieron no es solamente poner la luz a estos aspectos críticos y los problemas en la sociedad, sino que también demostraron la fuerza de la acción colectiva entre las comunidades indígenas. El éxito de esa protesta fue también empujar al gobierno para responder y también cambiar la política, lo que obviamente demostró que ese movimiento de confederación es uno de los más organizados y con mucho más influencia entre todos los movimientos indígenas en América Latina. Leymah Gbowee led one of the most impactful grassroots peace movements in modern society and in modern history. Through the Women of Liberia Mass Action for Peace, she brought together Christian and Muslim women in a unified demand to end Liberia's brutal civil war. These methods were unconventional: sit-ins, prayers, vigils, and famously a sex strike. But their goal was clear: force wearing factions to negotiate. Leymah Gbowee estaba encabezando uno de los más impactantes movimientos en la historia moderna, y a través de ese movimiento en Liberia, que se llama Liberia Acción Masiva para la Paz, ella trató de juntar y aliar a los cristianos y a los musulmanes, en particular a las mujeres, en una propuesta unida para tratar de terminar la guerra civil de Liberia. Y obviamente los métodos que estaba usando Leymah Gbowee eran inconvencionales, estaban vigilando, estaban haciendo sus imploraciones, estaban haciendo distintos tipos de demostraciones y protestas, le llaman también la protesta sexual, pero ellos tenían muy clara la meta, estaban tratando de esforzar al gobierno y los poderes para negociar. And their persistence paid off. The movement played a decisive role in ending the conflict and paved the way for the election of Ellen Johnson Sirleaf, Africa's first democratically elected female president. And for her work in peace building and women empowerment, Gbowee received the 2011 Nobel Peace Prize, securing her place as a global symbol of resilience and activism. Y su persistencia se pagó por completo, porque ese movimiento jugó un papel decisivo y muy importante en terminar el conflicto y básicamente armar el camino para que Ellen Johnson se convirtió en la presidenta, la primera presidenta que fue elegida de una forma democrática y también la primera presidenta mujer. Y por eso, por esa labor, a ella le dieron el Premio Nobel de la Paz en 2011, convirtiéndola en un símbolo importante de resiliencia y de activismo. Since 2015, Ni Una Menos, Not One Less, has been at the forefront of the fight against gender-based violence and femicide in Argentina. What began as a response to rising rates of femicide quickly grew into a national reckoning, forcing public institutions to acknowledge and address systemic violence against women. El movimiento Ni Una Menos desde 2015 fue el movimiento que estaba en la vanguardia, que estaba luchando contra la violencia contra la mujer, contra los feminicidios que estaban sucediendo en Argentina, y lo que empezó básicamente como la respuesta a los feminicidios muy rápidamente se convirtió en una protesta igual nacional, tratando de esforzar a las instituciones para reconocer y también atender la violencia sistémica contra la mujer.
The movement's activism led to major legal reforms, including a 2020 law that strengthened protections for survivors and expanded measures to prevent gender-based violence. But its impact extends beyond legislation. Ni Una Menos has broadened the national conversation, pushing for reproductive rights, comprehensive sexual education, and protections for marginalized communities. More than just a protest movement, it has embedded women's rights at the core of Argentina's political discourse, proving that activism does not just demand change, it reshapes societal priorities. Speaking about questions, because here I see different questions, what do you think if I'm gonna answer these questions once we finish? Because I think that do we have still a presentation? No, I think not. Do you see my presentation? Yeah. So speaking about questions, I'm going to answer them at the end, right? Super. Bueno, traduciendo la última parte que estaba mencionando, que el activismo llevó a distintas reformas legales y, por ejemplo, incluyendo la ley 2020 que fortaleció las protecciones para los que sobrevivieron y también lo que afectó de una forma legislativa, ni una más ni una menos, estaban expandiendo también la conversación a nivel nacional, tratando de luchar por los derechos reproductivos, por la educación sexual y por la protección de las comunidades marginalizadas. Entonces, eso fue más que una protesta o más que un movimiento, porque eso completamente incorporó a los derechos por toda Argentina de las mujeres, incorporó los derechos de las mujeres en un discurso político de toda Argentina, mostrando que el activismo no es solamente pedir un cambio, sino que también cambiar las prioridades adentro de la sociedad, ¿no? So there are more examples. For example, Malala Yousafzai advocacy for girls' education nearly cost her life. Targeted by the Taliban for insisting on right as basic as schooling, she survived an assassination attempt and turned her experience into a global movement. And today, through the Malala Fund, she has helped millions of girls in underserved regions gain access to quality education. And what began as an act of personal defiance became a worldwide campaign, proving that even in the face of violence, the demand for education cannot be silenced. Malala Yousafzai estaba también luchando y velando por la educación de las niñas, y eso es un derecho tan básico, casi le costó la vida, porque ella fue la meta de Talibán, que estaba en contra dar ese derecho a las niñas. Entonces ella sobrevivió el intento de asesinato y se convirtió esa experiencia, en un movimiento global. Y ahora su fundación, Malala Foundation, ya ha ayudado a millones de chicas y niñas en las regiones a quienes les faltan los recursos para que puedan acceder a una educación de gran calidad. Y lo que inicialmente empezó como el desafío para ella se convirtió en una campaña internacional, mostrando que hasta en la cara de la violencia, la demanda para la educación no puede ser silenciada. And another example here is Mary Copperniel, better known also as Little Miss Flint. At just 8 years old, she became the face of the Flint water crisis. Her advocacy brought national attention to the crisis, which left thousands of residents exposed to lead contaminated drinking water. Her activism did not stop at awareness. Copperniel's efforts contributed to a $600 million settlement for those affected, $600 million, obviously, demonstrating that activism is not
defined by the age, but by persistence. And what began as a young girl letter to a president then became a turning point in the fight for environmental justice. Y otro ejemplo es María Coperny, que también es conocida como Little Miss Flint, y cuando ella tenía 8 años, ella se convirtió en la representadora de la crisis del agua, y ella empezó a hablar de esa crisis del agua y atrajo toda la atención del país, y unos miles de personas, de los residentes, empezaron a mostrar que el agua que estaban consumiendo fue contaminada, y ese activismo no solamente paró ahí en ese punto de dar a conocer que el agua que están tomando está contaminada, sino que los esfuerzos de Coperny contribuyeron a que 600 millones de dólares también fueron invertidos en las instalaciones para limpiar el agua, mostrando que el activismo puede ser no solamente determinado, no sé, por la edad, sino que por su persistencia, lo que puede hacer una persona joven. Y todo lo que empezó básicamente con una carta al presidente, después se convirtió como un punto clave en la lucha para la justicia de medio ambiente. In Colombia, the fight against deforestation and illegal mining has been led by environmental activists willing to risk their safety to protect ecosystems and indigenous lands. And among them, Francia Marquez has become a defining figure. Her activism, grounded in the defense of Afro-Colombian and indigenous territories, propelled her into national politics. In 2021, Marquez became Colombia's first Black vice president, bringing environmental justice to the forefront of the country's political agenda, and her election was more than symbolic. It signaled a shift in how environmental activism is shaping national policy. And following her rise to office, Colombia enacted Law 2169, setting the framework for climate action and reinforcing commitments to curb deforestation and protect biodiversity. The connection is clear. Activism doesn't just raise awareness, it reshapes governance. Entonces, el ejemplo sobre Colombia, cuando la lucha contra la deforestación y la minería ilegal fue también llevada por los activistas ambientales que estaban arriesgando su seguridad para poder proteger los ecosistemas y obviamente los territorios de los indígenas. Y una de las personas más destacadas en esa lucha es Francia Márquez, porque su activismo empezó con la gente de la origen afrocolombiana y también los territorios de los indígenas, y ellos pudieron insertar en la política nacional igualmente los cambios. ¿Cómo sucedió eso? Cuando ella se convirtió en vicepresidente en 2021, que fue la primera vicepresidenta de piel morena, de piel negra, ella logró llevar y traer la justicia ambiental a la agenda política de toda la nación. Entonces su elección fue más que simbólico. Lo que señaló eso fue el cambio que el activismo del medio ambiente ahora está cambiando, está formando igual nuevos enfoques adentro de la política nacional. Entonces, cuando ella empieza a entrar al gabinete, Colombia firma la ley 2169, lo que hizo es puso que la acción pro clima, pro medio ambiente, y también tratando de reforzar las leyes o los cambios para poder parar la deforestación y proteger biodiversidad. Y la conexión es muy obvia aquí, ¿no? Porque el activismo no solamente otra vez dio a entender que están sucediendo cosas, ¿verdad? Como nos preguntamos, bueno, ya entendemos qué está sucediendo y qué vamos a hacer. No,
es igual cambió el gobierno y cómo el gobierno mismo estaba tratando de cambiar los asuntos, incluso introduciendo nuevas leyes. Without activists, it's pretty difficult because injustice would remain unchallenged, marginalized voices would go unheard, social progress would stagnate. Sin activistas, ¿qué vamos a hacer? Las injusticias obviamente van a quedar sin desafíos, ¿verdad? Las voces marginalizadas van a quedar sin escuchar. El progreso social obviamente va a parar. Y como decía Howard Zinn, y me parece lo capturó de una forma muy precisa, no existe un acto que sea muy pequeño o muy grande. La historia del cambio social es la historia de millones de acciones, ¿no? Estas acciones son y grandes y chiquitos, y cuando están uniéndose en estos momentos críticos, están creando una nueva fuerza que obviamente va a poder desafiar al gobierno y obviamente que el gobierno no va a poder oprimir. And here is the quote that I really like because I think that Howard Zinn captured its best. There is no act too small, no act too bold. The history of social change is the history of millions of actions, small and large, coming together at critical points to create a power that governments cannot suppress. And international organizations obviously play a crucial role in responding to humanitarian crises, but their priorities often reflect an institutional bias toward immediate tangible needs as legal aid, physical health, and logistical assistance. And psychosocial support, though critical, remains secondary. Obviamente, las organizaciones internacionales están jugando un papel muy importante en contestando a estas crisis humanitarias, pero sus prioridades están reflejando también distintos conceptos y problemas institucionales, porque están enfocados más a atender las necesidades inmediatas, que son, por ejemplo, la ayuda legal o la salud física, o, por ejemplo, la logística, si estamos hablando de la crisis migratoria. Y en lo que toca a la ayuda psicosocial, obviamente eso se queda en el segundo lugar. Organizations such as the International Organization for Migration and the United Nations High Commissioner for Refugees have incorporated mental health and psychosocial support programs into their frameworks. However, these initiatives are typically embedded within broader crisis response strategies that prioritize urgent legal and medical interventions for displaced populations. Y las organizaciones como por ejemplo la Organización Internacional de Migración o también las Naciones Unidas, que tienen como un departamento dedicado a los refugiados, obviamente tienen algo que atañe a la salud mental y el apoyo psicosocial, pero estas iniciativas siempre están atendidas en los momentos de la crisis y también están priorizando la necesidad legal y médica de estas intervenciones para las poblaciones, para la gente que fue desplazada, y obviamente en esos momentos ellos tratan de usar a las personas como voluntarios, ¿no? Entonces estas personas voluntarios no siempre tienen la preparación necesaria para poder atender a estos problemas que son muy urgentes igual, no solamente la salud física, sino que también la salud mental. In many cases, the burden of emotional support falls on volunteers, well-intentioned individuals who often lack the specialized training required to assist those working under extreme psychological pressure. And the model is not only inconsistent, but fundamentally unsustainable. When support is left to voluntary efforts, it risks becoming a luxury than a necessity. Entonces, cuando estamos hablando de estos derechos, de que la gente, los activistas tienen derecho de ser atendidos también de una forma psicológica, obviamente estamos hablando no de lujo, sino que es una necesidad. And the World Organization Against Torture has underscored that the severe psychological toll that human rights defenders experience due to their work
And yet, despite this acknowledged risk, mental health sources remain disproportionately scarce compared to legal aid and advocacy funding. Y bueno, la Organización contra la Tortura justo estaba subrayando eso, que las condiciones y las consecuencias psicológicas que son muy drásticas y muy severas de los defensores de los derechos humanos que están experimentando esas personas mientras están luchando, obviamente están reconocidas, pero por otro lado, entre todos los recursos que pueden brindar las organizaciones, obviamente se quedan desproporcionados en comparación con la ayuda legal o, por ejemplo, ayuda para la salud física o para encontrar recursos necesarios para poder cambiar el lugar o cambiar un lugar donde hay más seguridad, ¿no? Activists, they don't fight only external battles. Their struggle is also internal, shaped by the emotional and psychological burdens that often go unnoticed. And behind every single act of defiance, every campaign, every public stance, lies a story of personal sacrifice, personal stress, and in many cases, silent suffering. Obviamente las luchas de los activistas no son solamente externos, su lucha es también interna, que está por completo formada con emociones, con sus inseguridades al mismo tiempo porque están muy expuestos a las situaciones drásticas y eso no se ve siempre, ¿no? Y detrás de cada acto, detrás de cada campaña, detrás de cada lucha, detrás de cada manifestación, obviamente está una historia de sacrificio personal, de un estrés tremendo y en muchos casos de un sufrimiento pero silencioso. And within the culture of activism, deep commitment and self-sacrifice are seen as virtues, and the nature of human rights works demands resilience and often at the cost of personal well-being. And as a result, many defenders place their needs of others above their own, and self-care is frequently accompanied by guilt. Seeking support can feel for them like a betrayal of their mission, one of the most significant barriers to long-term resilience. Y adentro de la cultura del activismo, adentro de su entrega tan profunda, tan completa, el autosacrificio es algo que se ve como una virtud. Y la naturaleza de los defensores de los derechos humanos, por ejemplo, siempre requiere la resiliencia. Y también por más que están llevando, ellos están sacrificando su salud mental. Y como el resultado, lo que estamos viendo es que están poniendo su propia necesidad mucho más abajo que la necesidad de los demás. Y este autocuidado siempre se olvida y siempre se acompaña por una sensación, por un sentimiento que es la culpa. Si otros están sufriendo mucho más que yo siento la culpa que estoy apapachándome, que estoy encontrando ese lugar de autocuidado. Y cuando estamos hablando de buscar la ayuda, ellos sienten que es una traición de su propia misión, que ellos no merecen esa ayuda. Y una de las cosas más significantes, una de las barreras más significantes para su resiliencia, para que ellos puedan tener su activismo a lo largo de mucho tiempo, para que lo puedan sostener, porque les da lástima, les da culpa ir a buscar ese apoyo. There is also the question of stigma. Activists also face scrutiny and in some cases, the legitimization because of their work. Acknowledging mental health struggles can feel like added vulnerability and one that could be used against them, as Jessica Sanchez, director of the Consortium for Parliamentary Dialogue and Equity Oaxaca, explains that they identify so strongly with their work that vulnerability becomes difficult to accept. Many struggle to express their emotions. They don't connect with fear, helplessness, or sadness. Instead, they wear "I can handle it" attitude, which becomes an exhausting weight. The superhero cape is a problem. Y lo que también es muy importante es la cuestión y la cuestión del estigma, porque los activistas siempre están delegitimizados por completo. Cuando están reconociendo la importancia de la salud mental,
ellos dicen que si ellos necesitan ayuda, ellos se convierten en unas personas mucho más vulnerables. Entonces, no vamos a reconocer que necesitamos esa ayuda. Y lo que justo está diciendo la directora de consortium del diálogo parlamentario en Oaxaca, que ellos se identifican de una forma muy fuerte que vulnerabilidad es algo muy difícil para aceptar. Ellos no ofrecen su propia vulnerabilidad y muchos están luchando para expresar sus emociones. Entonces están completamente desensibilizados y no pueden conectarse con estas emociones del miedo, no pueden conectarse con estas emociones de impotencia, de la tristeza. Y en el lugar de eso, lo que ponen sobre ellos, yo puedo con todo, esa actitud, ¿no? Yo puedo con todo, Superman, superhero actitud, ¿no? Que no hay nada que mis hombros no pueden aguantar. And in conflict zones and politically repressive environments, violence is not just a threat, it becomes normalized. Human rights defenders working in these conditions often stop recognizing their own suffering. And Milena Ansari describes this reality as when you live under constant war and attack, you normalize the violence and you don't think you should treat yourself in a special way. Y en los ambientes de conflictos o en las zonas de conflicto, lo que se espera es obviamente ver a mucha violencia. Entonces los activistas se acostumbran a esa violencia todo el tiempo y básicamente piensan que la violencia es algo normal. La violencia normalizada, pueden solamente imaginarlo. Y obviamente cuando la violencia está normalizada, no pueden ni pensar ni imaginar que se pueden tratar a ellos mismos de otra forma, no con la forma así violenta. In the fall of 2020, Nayala Idari noticed a small but unmistakable sign that something was wrong. While doing her hair, she felt an empty space on her scalp. She ran over to her mirror and grabbed a second, smaller compact to take a closer look. A bald spot was forming, and for months she had been organizing protests against racial injustice and police brutality in New York City. The work she was demanding both physically and emotionally, but she saw it as necessary, an unavoidable cost of fighting for change. Like many activists, she had internalized the mindset that the rest was secondary and the exhaustion was simply part of job. En el otoño de 2022, Nayala Idari, que es también una activista, de repente notó como una mancha en su cabeza y empezó a tocar esa mancha dentro de su pelo y de repente encontró que hay un lugar vacío, que no hay pelo en ese lugar. Entonces ella agarró el espejo para ver lo que estaba sucediendo ahí y de repente entendió que estaba armando un lugar que ya no tiene pelo. Y es porque durante meses ella estaba organizando las protestas contra la injusticia racial, contra la brutalidad de la policía en Nueva York. Y el trabajo fue, como pueden imaginar, verdaderamente demandante, tanto a nivel físico como a nivel emocional, pero ella lo vio necesario, obviamente, porque dijo que ese precio fue inevitable para poder cambiar algo en ese mundo. Y como muchos activistas, ella se acostumbró a ese mindset, a ese modo de pensar, que lo demás es secundario, ¿no? Lo más importante, lo que estoy luchando y lo exhausto que me siento, el agotamiento que estoy sintiendo, es básicamente la parte esencial de mi trabajo, no debo notarlo. Y muy importante lo que leí en su entrevista, voy a dormir solo cuando estoy muerta. And the thing that I read in her interviews was really interesting. I will sleep when I'm dead. And then the signs became harder to ignore, and this bald spot grew and painful cystic acne appeared, and her body was breaking down before she was willing to acknowledge what was happening. And even though I wanted to keep going, she said, I could not keep fighting my body, she said. But at the same time, I had to go on doing that. My body was screaming at me that I needed rest. Y lo que después le sucedió, que los signos estaban más duros, más duros, más duros. Esta mancha empezó a crecer y su cuerpo ya no podía aguantar.
Y ella empezó a reconocer lo que estaba sucediendo a su cuerpo, pero teniendo eso en cuenta, ella decía que por más que yo quería seguir, no podía contradecir a mi cuerpo, porque ya mi cuerpo estaba gritando que yo necesito descansar. I feel that the micro of somebody is on, so I would ask you to turn off this micro. Creo que el micrófono de alguien está prendido, así que le pediría que lo apagaran, por favor. Muchísimas gracias. So activists don't just witness injustice, they absorb it, its consequences. And for many, prolonged exposure to violence, discrimination, and systemic oppression creates lasting psychological scars. For example, Alicia Garza, co-founder of the Black Lives Matter movement, has dedicated her life to fighting racial injustice. Many within the movement experience its symptoms: hypervigilance, emotional numbness, anxiety, and recurrent distressing memories. The trauma of witnessing violence against their own communities obviously does not simply disappear once a protest ends. It lingers, shaping both their personal lives and their ability to continue their work. Activistas no solamente están convirtiéndose en los que están viendo las injusticias, están absorbiendo todas las circunstancias y al mismo tiempo todas las consecuencias a lo que lleva esa injusticia. Por eso para muchos, cuando están tan expuestos a la violencia, a la discriminación, a la opresión sistémica, eso crea internamente las heridas profundas, las heridas psicológicas, como por ejemplo la cofundadora de Black Lives Matter, Alicia Garza, que dedicó toda su vida para combatir y luchar contra la injusticia racial. Muchos adentro de su movimiento experimentaron estos síntomas como no expresar las emociones, ansiedad, el estrés y también las memorias que estaban ocurriendo durante los sueños o durante el día. Ese trauma de experimentar y ver todo el tiempo la violencia contra tus propias personas, contra tu propia gente. Lo que sucedía que básicamente ella no podía no ver eso porque estaba luchando, pero al mismo tiempo esas memorias se imprimieron en su psique, lo que ya le molestaba en su día a día, en su labor de su día a día. The pressure to create change combined with relentless stress and public scrutiny takes a toll. In extreme cases, it can be fatal. In 2016, Black Lives Matter activist Matt Carroll took his own life. Before his death, he left a haunting message on social media: "My demons won today." This case brought attention to the mental health challenges faced by organizers within the movement and underscored the need for open discussions about depression and self-care among activists. La presión que está creando ese cambio, que estás muy involucrado en el cambio, obviamente con el estrés, con la presión de la sociedad, te afecta muchísimo. En muchos casos, en los casos extremos, eso puede ser fatal. En 2016, una de las personas del movimiento Black Lives Matter, activista Matt Carroll, se suicidó. Y antes de su propia muerte, él dejó el mensaje en las redes sociales que sus demonios lo ganaron hoy. Y este caso atrajo muchísima atención a los desafíos mentales y psicológicos que están enfrentando los activistas. Entonces se puso mucha atención que hay necesidad de abrir el diálogo, abrir los espacios de diálogo sobre la depresión, sobre todos los síntomas que hemos mencionado hoy y cómo autocuidarse para los activistas, para que su labor sea sustentable. Tarana Burke, the founder of the Me Too movement, has spent decades amplifying the voices of survivors of sexual violence. Her work empowered thousands to come forward, but it also exacted a personal toll. She has spoken about feeling emotionally drained, overwhelmed, and burned by the sheer volume of pain she was exposed to. And this is vicarious trauma, a condition in which constantly hearing about the suffering of others leaves deep psychological scars. How do you continue to bear witness without being consumed by the weight of what you carry?
Tarana Burke, la fundadora del movimiento Me Too, también gastó muchísimos años, muchas décadas, para tratar de amplificar las voces, para poder subrayar las voces de las personas que sufrieron el abuso, que sufrieron la violencia sexual. Y al mismo tiempo, cuando ella estaba dando ese poder a las personas para que sus voces puedan sonar, ella se sintió drenada por completo, sofocada, y no podía ya ni sentir su propio dolor. Este trauma se llama vicaria, trauma vicaria, espero que la pronuncie correctamente en español. Es una condición donde si estás expuesto de una forma constante a escuchar los sufrimientos de los demás, te provoca, gracias Reina, trauma vicario, ¿no? Gracias. Trauma vicario es básicamente la condición donde escuchar a las personas, a sus sufrimientos, te deja estas heridas profundas. ¿Cómo vamos a aguantar nuestra propia vida, ¿no? Si estamos teniendo sobre nuestros hombros el dolor del otro? The activism does not end with those on the front lines. Their families, particularly their children, carry the weight of their work in ways that are rarely acknowledged. Imagine growing up knowing that your parents' safety is never guaranteed, that every phone call could bring a threat, every public statement could provoke retaliation. And for the children of activists, fear is not an abstract concept. It is a daily reality. For example, Julian Assange or Berta Cáceres are just two examples of activists whose families bore the consequences of their work. Assange's prolonged legal battles and political persecution left his children in a constant state of uncertainty. Cáceres, a Honduran environmental activist, was assassinated for defending indigenous land, leaving behind a family that not only grieved her loss, but also inherited the danger she faced. Y todas esas heridas de los activistas que ellos están experimentando, obviamente está afectando a sus familias y a sus hijos, porque algunos de activistas sí se atrevieron a tener hijos. ¿Cómo podemos imaginar esa carga emocional en un hijo? Cuando tú tienes tu adolescencia o tu infancia y no sabes si la seguridad de tu papá es garantizada, mejor dicho, es nunca garantizada. Y cada llamada de teléfono puede traer una amenaza a tu familia, o cada palabra pronunciada en los medios puede provocar el arresto de tu papá, por ejemplo, o de tu mamá. Y para los niños de los activistas, el miedo no es algo muy abstracto, es algo que acompaña a su realidad diaria. Por ejemplo, en los casos de Julian Assange o Berta Cáceres, que para mí son ejemplos de dos activistas que cargaron también a su familia con las consecuencias de su trabajo. Assange, por ejemplo, cuando llevaba las batallas legales y sufrió esa persecución política, dejó a sus hijos en un estado de incertidumbre completa. No se entiende qué va a pasar con nuestro padre, no se entiende qué consecuencias va a traer toda su labor. Cáceres, que es activista del medio ambiente de Honduras, fue matada porque estaba protegiendo los derechos de los indígenas, y también dejó toda la familia, que no solamente se quedó con esa pena, con ese dolor de que se fue, sino que también heredó el peligro que estaba enfrentando Berta. Entonces toda la familia estaba en una inseguridad completa, no sabían si van a venir por ellos después de Berta. ¿Qué sucede con un hijo cuando está creciendo en ese ambiente donde siempre hay amenaza de las persecuciones políticas? Muchos desarrollan esa ansiedad, muchos desarrollan ese sentido de que el mundo es inseguro, el mundo me va a matar, y también los hijos sienten a sus padres, ¿verdad? Siempre sienten lo que está pasando, hasta en el momento cuando no se verbalizan las cosas, pero el hecho de sentir
ellos también toman toda esa responsabilidad, que deben seguir con su misión, que también es una carga tremenda. No importa si están listos o no están listos, ellos deben seguir ese deber. También internamente te quema por completo. Activists can carry the burden of social change, and the least we can do is ensure that we don't have to carry it alone. They don't have to carry it alone. And from these struggles, El Mundo Duele, or The World Hurts, that's the name of our NGO, was born. We asked ourselves a fundamental question: who takes care of those who take care of the world? Activistas están llevando toda esa carga de la sociedad sobre sus hombros, y lo mínimo que podemos hacer para que ellos no lo hagan, por lo menos en esa soledad. Y de esas luchas, de esos dilemas, nació nuestra ONG, que se llama El Mundo Duele. Nos preguntamos una cosa muy profunda: si ellos están velando por el mundo, ¿quién vela por ellos? ¿Quién va a cuidar a ellos? Activism is not a sprint, it is a marathon, and sustaining activism requires more than passion, it requires infrastructure. Burning out is not a sign of individual weakness, it is a structural issue. Movements cannot survive if the people leading them are exhausted, depleted, and unsupported. This is why we created El Mundo Duele, or The World Hurts, to offer activists a space, a sanctuary, a space to heal, recharge, and build resilience. Our programs are tailored so that to meet the unique psychological and emotional needs of activists, ensuring they can continue their work without sacrificing their well-being. Voy a hacer una pausa, que voy a contestar todo lo que me están escribiendo ahí, voy a atender y contestar todo. Lo único, mientras estoy hablando en 2 idiomas y mientras hablo inglés, estoy leyendo comentarios en español, mi mente eso empieza a desafiar demasiado, ¿no? Entonces por eso les pido ese entendimiento, esa comprensión, que voy a atender todos los comentarios y preguntas después. So, activismo no es algo muy rápido, no es un sprint, es un maratón donde necesitamos apoyar a los activistas, y el activismo como tal es mucho más que es una pasión. Eso requiere una infraestructura, y burnout, o así se dice, ¿no? En el mundo inglés, burnout o autoquema desde adentro, es una señal, no es una señal de la debilidad individual, sino que es un problema estructural. Y movimientos no pueden sobrevivir cuando las personas o los líderes de estos movimientos están por completo desgastados. No los apoya a nadie. Por eso estamos creando El Mundo Duele, para poder ofrecer un espacio, un santuario, así le decimos, un espacio para encontrar un lugar de seguridad, para poder recargarse, para poder construir la resiliencia, para poder desahogarse de todo el labor que están haciendo. Y todos nuestros programas están diseñados para poder encontrar y ofrecer más bien un espacio donde podemos atender todas las necesidades psicológicas y emocionales de los activistas, asegurando que pueden seguir trabajando sin sacrificar su salud mental, que es muy importante. El Mundo Duele, or The World Hurts, provides this through different initiatives. We have a psychological therapy, but beyond this individual therapy, we cultivate safe spaces, environments where activists can speak freely about their experiences and challenges. And these spaces are not just an emotional outlet. They are a strategic resilience tool that we dedicate time, resources, and commitment to maintaining. El Mundo Duele lo hace, apoya a los activistas a través de distintas iniciativas. Tenemos terapia individual, pero aparte de todo eso, estamos cultivando los espacios de seguridad. Estos ambientes donde los activistas pueden hablar de una forma abierta sobre sus experiencias y sus desafíos. Y los espacios no es solamente para desahogarse de las emociones, sino que también aprender la resiliencia estratégica, así le decimos, y a estos espacios les dedicamos tiempo y recursos para que puedan encontrar ese apapacho emocional adentro de estos espacios.
Or, for example, healing or reconditioning retreats. Every 6 months, we organize week-long in-person retreats in strategic locations. So these retreats are really important. As for Mutual Support Forum, we are developing a signal-based platform where activists from around the world can connect in secure virtual spaces. This forum offers a place to share experiences, exchange resources, and provide peer-to-peer emotional support. Why does it matter? Because one of the most frequent symptoms of activists, burnout, depression, and social isolation. So by rebuilding these social circles, we create a support network that is both practical and therapeutic. This kind of collective approach is not just about emotional relief, it's also about strategic problem solving. And as psychologist Kim Ewell explains, we detect the problem together. The solutions may also come from the group. People have been dealing with these issues alone for a long time, so we need a collective response. So we need to move away from individual approach and create group-based decision-making, working with a group as a group, right? Bueno, aparte de este programa tenemos los retiros de acondicionamiento, donde cada 6 meses estamos organizando un retiro de una semana en distintos lugares estratégicos, donde estamos trabajando de una forma constante, no solamente una sola terapia, sino que es una inserción adentro de un ámbito donde la persona puede dedicarse exclusivamente a su propio bienestar, con distintos terapeutas y con distintas prácticas que son prácticas tradicionales que de vez en cuando vienen y provienen de las comunidades indígenas, otras prácticas son más modernas, pero todo está destinado para que la persona pueda dedicar su tiempo a su propio bienestar. También estamos teniendo y desarrollando ahora un foro de apoyo mutuo donde estamos ofreciendo una plataforma para los activistas de todo el mundo donde pueden reconectarse en los espacios virtuales, y esta plataforma lo que ofrece es un lugar donde pueden compartir las experiencias, donde pueden hacer estos intercambios. ¿Por qué es tan importante? Porque se dice que el síntoma más significante de burnout de los activistas, de su depresión, es aislamiento social, donde nosotros nos enfocamos en rehacer los círculos sociales para combatir su ansiedad o su estar completamente en el aislamiento completo, donde piensan que viven en su propia burbuja de la lucha, donde nadie los apoya. Entonces vamos desarrollando estos espacios. Y otra cosa que es muy importante que ahora estamos haciendo es Crianza para un Mundo Posible, donde estamos trabajando con los niños y hijos de los activistas. Como ya he mencionado, es un problema muy grave, entonces tratamos de ayudar a estas personas, a los hijos, navegar las complejidades que pueden tener al tener estos padres. Y el último programa que me gustaría subrayar es el activismo semillero del cambio. Nosotros confiamos en que podemos sembrar estas semillitas del cambio en cada alma, ¿no? Y si ustedes están experimentando ese dolor por el mundo, lo podemos desarrollar. Entonces, junto con los expertos, filósofos, los maestros espirituales, estamos ofreciendo entrevistas, charlas, etc. So the last thing that I want to mention is these 2 programs. The first one is Parenting for a Possible World. This program is designed to support the children of activists, helping them navigate these complexities, and through emotional guidance, mentorship, and structured dialogue, we ensure that the next generation is not burdened by activism. The next one is Sustainable Activism. I think that requires ongoing learning and reflection, and that's why we created this Planting Seeds of Change. Basically, they are monthly talks that we bring together mental health experts, philosophers, spiritual teachers, veteran activists to offer insights, strategies, guidances. So these sessions tackle psychological, emotional challenges, also issues that we are facing as humanity. So I have to finish right now because the organizers say to me that we have a reglement. Unfortunately, I planned the talk for 1 hour, but I didn't know that I have to speak 2 languages, so that's why it was more than 1 hour.
and we don't have time right now to speak about how to manage like common people, not only activists, the world of crisis, but basically that I want to say that pay attention to your body, because at first it is all about your body that shows you the symptoms where you are. And when you want to change something in this world, you should start with something basic. Find, for example, a community that is that is cleaning forests, for example, right? So then you may also ask organizers to send a presentation where I'm mentioning different examples of inspiration, how you can manage this pain. Bueno, voy a terminar porque los organizadores me están avisando que ya nuestro tiempo está por acabar y vamos a responder a las preguntas. Lo que estaba preparando también para ustedes, si no logramos mencionarlo hoy, por más que mi charla ya estaba para 1 hora, pero no sabía que voy a necesitar hablar 2 idiomas al mismo tiempo. Por eso se alargó, porque básicamente hicimos con ustedes 2 charlas al mismo tiempo, pero lo que les quería comentar que la segunda parte van a pedir a los organizadores que les manden la presentación, está dedicada justo a cómo podemos nosotros, no solamente activistas, pero nosotros combatir esa impotencia, porque la impotencia es una sensación que es muy difícil de aguantar para un ser humano, y cuando estamos enfrentando distintas crisis, que ahora el mundo está pasando por metacrisis, no solamente político, económico, ecológico también, y cuando quieren contribuir a la sociedad, que tengan cuidado, que presten atención todo el tiempo a su cuerpo, lo que les está sucediendo con su cuerpo. Ahí en la presentación les dejé varios ejemplos de esas inspiraciones, cómo podemos atender a nuestro cuerpo, ¿no? Cómo podemos encontrar comunidad que está corriendo y podemos juntos acompañarnos para poder desahogar por lo menos nuestro cuerpo. Y cuando estamos hablando de involucrarse en una causa mucho más grande que nosotros, que no empecemos con el sentido de salvar el mundo, porque no se puede salvar el mundo, es una carga muy fuerte para nosotros. Entonces vamos a empezar con algo muy chiquito. Por ejemplo, aquí en el slide, en la diapositiva les estoy mostrando que pueden juntarse a una comunidad que está limpiando, por ejemplo, los bosques, y ir contribuyendo poco a poquito a todo lo que está sucediendo. También tratando de desahogarse de las noticias negativas que están sucediendo, porque como digo en este slide, el bien sucede. Bueno, después pueden leer todo en la presentación respecto a los ejemplos. Muy importante, radical rest is really important, because I think that in our society that is very productive and the values of high productivity, we should be really concentrated. I think that rest also might be a radical act of resistance. Y lo que estaba diciendo, que el descanso radical, que me encanta ese concepto, que en un mundo donde nos demandan tanto, nos demandan una productividad tremenda, la productividad es uno de los valores principales. Si eres productivo, eres más cool. Si no, entonces te vamos a poner en las márgenes de la sociedad. Creo que en esa mentalidad el descanso es también un acto muy radical de la resistencia. Bueno, el mundo duele exists because activism should not break the people who make it possible. Activists are the architects of a better world, and our life depends on them, and their struggles depend on our support. El mundo duele existe, nuestra organización existe, porque el activismo no debería romper a las personas quienes están haciendo todo lo posible para ayudar al mundo. Activistas son los arquitectos del mundo y nuestra vida depende de ellos, y por eso sus luchas dependen de nosotros. Así que les invitamos a también apoyar a nuestra organización y también al mismo tiempo ser estos arquitectos de un mundo mejor, pero sin comprometer a su propia salud mental. So right now we are going to the last part, to the questions. Bueno, voy a ver todas las preguntas. Good afternoon, greetings from Spain. Flavia es una gran maestra. I don't know, no sé de qué Flavia estamos hablando, si es Flavia Brofoni que mencioné, obviamente, y justo estaba ahora luchando contra los fuegos en Patagonia. Flavia, that is mentioned here in chat, is obviously one of the biggest activist in Argentina and maybe in Latin America recently. She has published a book which is called Collapso.
So right now she's fighting against the fires that conquered all Patagonia. That's the south part of Argentina. Greetings. So questions. Waiting for your questions. Es otro factor, a ver. Después de la charla de lucha, ahora el gobierno quiere sacar la figura del feminismo y seguimos en lucha. Yeah, the fight is really important, and to maintain the fight, that's why it's really important to find those spaces where you can just leave the fight and then come back to it, right? Because once we start doing something on a daily basis, we start to get really drained because of that. So, otro factor que se agrega a la carga emocional de los activistas es saber y sentir el impacto emocional en sus... Obvio, Reina, lo estábamos mencionando, es muy importante. That's the thing that we are trying to tackle, how to manage the pain and the emotional inconveniences and struggles that the children of activists are experimenting, because obviously they are the people who suffer as well as the activists. Muy interesante, muchas gracias. Yo considero que es importantísimo el trabajo en redes y el crear una red de activistas, trabajo en equipo, colaborar con otras ONGs. Respecto a eso, lo voy a decir en dos cosas. Uno, que aparte de esa ONG y como el proyecto de esa ONG, estamos creando un proyecto que se llama Coterracción, que si van a seguir nosotros en las redes, lo vamos a mencionar muy pronto. Es un proyecto justo de tratar de juntar a todas las ONGs, tratando de juntar a todos los activismos, porque el problema de la sociedad contemporánea es que el poder, por más que están en disputa o pueden contradecir uno al otro, pero están unidos, dicen, bueno, yo voy a llegar a ese compromiso, no me importa, vamos por el poder. Pero los que están luchando y desafiando el status quo están muy fragmentados. Entonces, por eso lo que pensamos al crear la Coterracción es justo atender esa fragmentación de los que están desafiando al status quo. So I was saying that we are developing right now a program that is called Coterracción. Basically, it is a program to unite all the efforts that are doing NGOs or activists. Why it's so important? Because when we speak about the power, they are really easy to arrive at an agreement. So they are really easy to find compromises, right? I want the power, so it doesn't matter. I'm going to find this compromise with you. But if we are speaking about people who are defying the status quo, they are really fragmented. We are really fragmented, right? We do not know who and what is doing right now. So that's why we are really engaged in creating right now this project that would unite these efforts. So if you're going to stay tuned with our social media, then we are going to announce that, and obviously we are going to create also open talks. ¿Hay algún ejercicio para activistas para hacer en grupo sobre charla resiliente? ¿Dónde buscar? En nuestras redes vamos a publicar distintos también ejercicios y vamos a hacer distintas charlas, tanto abiertas como no abiertas. Si no abiertas, básicamente nos puedes escribir un correo y te damos acceso a esas charlas. Lo que hacemos es crear distintos ejercicios, pero ¿cómo son los ejercicios? El primer ejercicio es hablar, ¿no? Y el primer ejercicio es juntarse con las personas que experimentan algo parecido, porque cuando estamos adentro de la sociedad, igual que en el ejemplo que estaba mencionando de Flavia Profoni, que es muy difícil entender que te reconocen o te ven o entienden por qué estás luchando, por qué causa estás luchando. Parece que estás muy aislado. Mucha gente dice, bueno, no sé, el mundo está destinado. No importa que estás luchando, estás exagerando la crisis global, ¿no? O la crisis ecológica. Y no te apoyan en eso. Entonces tú necesitas gastar muchos esfuerzos de resistir a esas personas. Entonces el primer acercamiento a sentirse mejor es básicamente encontrarse con las personas y platicar de los sentimientos o de las emociones que les están sucediendo, a las emociones compartidas, ¿no?
Y bueno, después en las redes ya hablamos y también en nuestras charlas abiertas hablamos de los ejercicios más prácticos, ¿no? Para no clavarnos en eso ahora. Este webinar quedará disponible para volver a verlo. Creo que sí. Vamos a hablar con los organizadores. Lo estamos grabando en 2 partes. Por eso, bueno, vamos a ver. Thank you very much, Belina. Mental Health, Raymond Gauch Institute. This institute that is mentioned in the comments, we recently started our collaboration, and as NGO, we are very, very grateful for this collaboration because this institute is ready to give us very qualified therapists that are ready to help on a free basis. And the amount of therapists that they are offering us is huge. So muchos agradecimientos a la institución de Raymond Gaja que está mencionada ahí en los comentarios, porque recientemente firmamos un acuerdo de colaboración con esa institución para poder colaborar. Y un agradecimiento es tan grande porque están dispuestos a brindarnos este apoyo, ofrecernos a los terapeutas que están formados, los terapeutas de altísima calidad, para que ellos puedan brindar su apoyo dentro de nuestra ONG y ayudar a los activistas justo a ese desagobio. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Is there any other questions? Una extraordinaria opción para analizar de manera profunda el activismo con un análisis. Muchas gracias por ese link, lo vamos a guardar, lo vamos a ver. Muchas gracias, Rafa. Is there any other questions? Any other comments? Thanks a lot. Yeah, it was also wonderful to share. I'm really sorry for our start, because we thought that it would be simultaneous and then there were lots of changes, but anyways, we did it. I also would like to thank the Conference of Nobel Peace Laureates for organizing this talk, because that was a huge labor that they were doing in order to prepare that, and all the work actually that they are doing with their conferences. So also thanks a lot for an interpreter, because I understand that the interpreter wanted to translate, and we offered her and asked her to translate simultaneously, but that was a technical change. So thanks a lot for your help, for everything that you translated. That was super nice, super professional. We are really, really grateful. So thanks a lot for everybody. And yeah, we will say to you where you can rewatch this talk. And right now I pass the word to the organizers. Dear Ms. Patricia, on behalf of the Permanent Secretariat, many thanks to you, to all your team of your NGO to organize such a wonderful webinar. It was very motivating. I think you gave a lot of inspiration to our further leaders, because now we have lots of youth leaders from the globe, peace activists, social activists, and we hope that they will become further peacemakers and will do a lot of great things. Thank you so much. It was really a great talk, very interesting, and you are always welcome at all our events and at next summit of Nobel Peace Laureates. Thank you so much. Thank you so much, dear colleagues, dear friends, for joining, and we will forward with our webinar series. The next one will be announced, and it will have place on March 1st, and everybody is welcome. Thank you so much. Thank you so much, Irina, and have a good night, have a good day, have a good morning, depending where you are. Bye-bye. See you soon.